abuela me regaló $150,000 para la universidad en mi cumpleaños 21, pero al día siguiente, mis padres me exigieron que entregara el dinero para cubrir las deudas de mi hermano consentido. A las 5 de la mañana, hice mis maletas, y desaparecí. Soy Mateo, tengo 22 años y siempre he sido el segundo plato en mi familia. Mi hermano mayor, Alex, es el hijo pródigo, el que siempre recibe todo, atención, dinero, apoyo. Mis padres, Jaime y Gloria, nunca lo han ocultado. Yo, en cambio, me he matado estudiando ingeniería, sacando buenas notas, trabajando en una cafetería para pagar mis cosas, y aún así, nunca es suficiente. Pero todo cambió el día de mi cumpleaños 21, cuando mi abuela me dio un regalo que lo cambió todo, y mi familia trató de quitármelo. Era un sábado, mi cumpleaños. Me desperté temprano porque tenía un examen final el lunes y necesitaba estudiar. Estaba en mi cuarto, con un café frío y un montón de apuntes, cuando mi abuela Elena llegó. Ella siempre ha sido diferente. Me ve, me escucha, sabe lo que valgo. Entró con una caja pequeña envuelta en papel azul. «Feliz cumpleaños, Mateo», dijo, dándome un abrazo. «Esto es para ti, para que hagas lo que siempre has querido». Abrí la caja y encontré un sobre con un documento de un banco. Era un fondo fiduciario a mi nombre, $150,000 para mi educación. Quedé en shock. Era más dinero del que jamás había visto. Con eso podía pagar mi último año de universidad, tal vez una maestría, incluso ahorrar para algo propio. «Abuela, esto es mucho», dije, con la voz entrecortada. «No sé cómo pagártelo. No tienes que pagarme nada», respondió. «Es para tu futuro. Nadie más, solo tú». Pasé el día feliz, planeando cómo usaría el dinero. Por primera vez, sentí que podía construir algo mío. Pero esa felicidad duró poco. El domingo por la noche, mis padres me llamaron al comedor. Alex estaba allí, sentado en el sofá, mirando su teléfono con esa actitud de siempre, como si el mundo le debiera algo. Mi madre estaba seria, y mi padre parecía enojado. Supe que algo malo venía. «Mateo, sabemos lo del fondo de tu abuela», dijo mi padre, directo al grano. «¿Cómo lo saben?», pregunté, sorprendido. «No importa», cortó mi madre. «Ese dinero puede salvarnos. El negocio de Alex está en problemas, y si no pagamos las deudas, lo perderemos todo». Miré a Alex, que ni me miró. Siempre ha sido así, el consentido que nunca paga por sus errores. Primero fue una tienda de ropa que quebró, luego un food truck que terminó embargado, y ahora una aplicación de comida que no funciona. Siempre es lo mismo, él mete la pata y mis padres lo rescatan. «¿Quieren que use mi fondo para pagar las deudas de Alex?», pregunté, tratando de no sonar tan enojado como estaba. «Es por la familia», dijo mi padre. «Alex tiene un futuro grande, solo necesita ayuda. Tú ya casi terminas la universidad, no necesitas tanto dinero». Eso me dio rabia. «Ese dinero es para mi educación», dije. «La abuela me lo dio a mí, no a Alex». La cosa se puso fea rápido. Mi padre empezó a gritar que era un egoísta, que no entendía lo que era ser familia. Mi madre decía que si Alex quebraba, todos íbamos a sufrir. Alex, como siempre, no dijo nada, solo miraba su teléfono. En un momento, mi padre se acercó tanto que pensé que me iba a pegar. Me agarró del brazo y me llevó a mi cuarto a la fuerza. «Te quedas ahí hasta que entiendas», gritó, cerrando la puerta con llave. Me senté en la cama, con el corazón a mil. Estaba encerrado en mi propia casa, pero lo peor vino después. A medianoche, recibí un mensaje de Sofía, la novia de Alex. Decía: «Mateo, cuidado. Tus padres quieren falsificar tu firma para sacar el dinero. No quiero ser parte de esto. Lo siento». Me quedé helado. No solo querían manipularme, sino que planeaban robarme. No podía quedarme allí. Tenía que irme. Esperé hasta las 5 de la mañana. La casa estaba en silencio. Saqué una mochila y metí lo básico: ropa, mi laptop, los documentos del fondo y mi pasaporte. Con un destornillador, forcé la cerradura de mi cuarto. Cada ruido me ponía los nervios de punta, pero logré salir. Bajé las escaleras despacio, evitando los escalones que crujían. Cuando llegué a la puerta principal, dudé un segundo. Esa casa nunca fue un hogar, pero era lo que conocía. Sacudí la cabeza y salí. Corrí a la parada de autobús más cercana. Mientras esperaba, llamé a mi abuela y le conté todo. No me dejó terminar. «Ven a mi casa ahora», dijo. «Aquí estarás a salvo». El autobús llegó, y me subí sin mirar atrás. La ciudad estaba oscura, pero yo sentía algo nuevo: libertad. No sabía qué pasaría, pero por primera vez, mi futuro era mío,
cuando llegué a la casa de mi abuela, ella me esperaba con un té caliente. Me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. Me contó que ya sabía que mis padres podían intentar algo así. Por eso había puesto el fondo a mi nombre, con candados legales para que nadie más pudiera tocarlo. Duerme un poco, Mateo, dijo. Mañana empezamos a planear tu vida nueva. Me acomodé en su sofá, con la mochila al lado. No tenía mucho, pero tenía lo suficiente, el dinero, mi abuela y una oportunidad. Por primera vez en años, dormí tranquilo. Desperté con el olor a café y pan tostado. La luz entraba por las cortinas de la sala, y mi abuela estaba en la cocina, tarareando una canción vieja. Me levanté, todavía con la ropa de la noche anterior, y me acerqué. Ella me sonrió y puso un plato con huevos y tostadas frente a mí. Buenos días, Mateo, dijo, como si no hubiera pasado nada fuera de lo normal. Come algo. Hoy tenemos mucho que hablar, no sabía por dónde empezar. Todo lo que había pasado en las últimas 24 horas parecía un sueño extraño, el fondo fiduciario, la pelea con mis padres, el mensaje de Sofía, mi escape a las 5 de la mañana. Pero ahí estaba, en la casa de mi abuela, con una taza de café en la mano y un futuro que, por primera vez, sentía mío. ¿Qué hago ahora?, pregunté, mientras untaba mantequilla en una tostada. No puedo volver a casa. No después de lo que intentaron. Mi abuela se sentó frente a mí, con esa mirada calma pero firme que siempre me hacía sentir que todo tenía solución. Primero, te quedas aquí, dijo. Esta es tu casa ahora. Segundo, ese dinero está protegido. Hablé con el abogado que manejó el fondo. Nadie puede tocarlo sin tu firma, y ya di instrucciones para que cualquier intento de acceso sea notificado directamente a mí. Eso me dio alivio. Saber que mis padres no podían meter las manos en el fondo era un peso menos. Pero todavía tenía miedo. ¿Y si venían por mí? ¿Y si Alex o mi padre intentaban algo más? Mi abuela pareció leer mi mente. No te preocupes por ellos, dijo. Ya no les voy a dar ni un centavo. Siempre supe que mimaban demasiado a Alex, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. Ahora, centrémonos en ti. ¿Qué quieres hacer con ese dinero? Pensé un momento. Siempre había querido terminar mi carrera de ingeniería sin preocuparme por las deudas o el trabajo en la cafetería. Tal vez incluso estudiar algo más, como inteligencia artificial, que siempre me había fascinado. Pero también necesitaba un plan inmediato, un lugar donde vivir, una forma de mantenerme mientras organizaba todo. Quiero seguir estudiando, dije. Pagar la universidad, y tal vez una maestría después. Pero no sé cómo manejar todo esto. Nunca he tenido tanto dinero, ella asintió. Eso está bien. Vamos a organizarlo. Hoy mismo llamaremos al banco para asegurarnos de que todo esté en orden. Y luego, buscaremos un apartamento cerca de la universidad. No quiero que vivas en un lugar donde no te sientas seguro. Ese día fue una locura. Mi abuela me llevó al banco, donde conocí a una asesora que explicó cómo funcionaba el fondo. Podía usarlo para pagar la universidad, alojamiento, incluso algunos gastos personales, pero todo estaba estrictamente ligado a mi educación. Mi abuela había sido muy lista al poner esas reglas. También me ayudó a abrir una cuenta nueva, separada de la que mis padres conocían, para que no pudieran rastrearme. Por la tarde, empezamos a buscar apartamentos. Encontramos uno pequeño pero decente a unas pocas calles de la universidad. Era un estudio con una cama, una mesa y una cocina diminuta, pero para mí era perfecto. Firmé el contrato ese mismo día, usando parte del fondo para el depósito y el primer mes de renta. Mi abuela insistió en pagar los muebles básicos, una cama, un escritorio y una lámpara. No quiero que vivas como cavernícola, bromeó. Esa noche, mientras ordenaba mis cosas en el apartamento, recibí un mensaje de mi madre. Era largo, lleno de reproches. Decía que era un desagradecido, que había traicionado a la familia, que cómo podía ser tan egoísta. Terminé de leerlo y lo borré. No respondí. No tenía sentido. Ellos habían cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino.
Me inscribí en mis clases del último año, dejé el trabajo en la cafetería y empecé a organizarme. Por primera vez, podía enfocarme solo en estudiar. También hice algo que nunca había tenido tiempo de hacer, amigos. En la universidad, conocí a Carla y Diego, dos compañeros de ingeniería que me invitaron a un grupo de estudio. Eran buena onda, y por primera vez, sentí que encajaba en un lugar, pero no todo fue tan fácil. Una semana después de mudarme, mi padre apareció en el campus. Estaba esperándome fuera de una de mis clases, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Mi corazón se aceleró, pero no dejé que me viera nervioso. ¿Qué haces aquí?, pregunté, manteniendo la distancia. Tenemos que hablar, Mateo, dijo, con ese tono que usaba cuando quería controlar todo. Esto que estás haciendo es una tontería. Ese dinero puede salvar el negocio de Alex. Si no lo das, vamos a perder la casa. No es mi problema, respondí. Ese dinero es mío. La abuela me lo dio para mi futuro, no para Alex, se puso rojo de rabia. Eres un maldito egoísta, gritó, dando un paso hacia mí. Algunos estudiantes se giraron a mirar. Me mantuve firme, aunque por dentro estaba temblando. Vete, dije. No voy a darte nada. Se acercó más, y por un segundo, pensé que iba a pegarme, como aquella noche en casa. Pero entonces, un guardia de seguridad del campus se acercó y le dijo que se fuera. Mi padre me lanzó una mirada de odio y se marchó, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Esa noche, llamé a mi abuela y le conté. Ella estaba furiosa. Voy a hablar con un abogado, dijo. Si se acercan a ti otra vez, tendremos una orden de alejamiento. No volví a ver a mi padre, pero supe por Sofía que las cosas en casa estaban empeorando. Me escribió para decirme que Alex estaba metido en un lío más grande de lo que todos pensaban. Al parecer, no solo había deudas del negocio, sino que había pedido préstamos a gente peligrosa. Sofía estaba asustada, decía que quería dejarlo, pero no sabía cómo. Le dije que tuviera cuidado y que, si necesitaba ayuda, me avisara. No éramos cercanos, pero sentía pena por ella. Estaba atrapada en el desastre de Alex, igual que yo lo estuve toda mi vida. Con el tiempo, empecé a sentirme más seguro. Mi apartamento se convirtió en mi refugio. Decoré las paredes con algunos pósters de bandas que me gustaban y compré una planta que, milagrosamente, no se me murió. Carla y Diego se volvieron mis mejores amigos. Estudiábamos juntos, salíamos a tomar café, incluso fuimos a un concierto una noche. Era la primera vez que sentía que tenía una vida propia, no una que girara alrededor de Alex o las expectativas de mis padres. En la universidad, mis notas seguían siendo buenas, y uno de mis profesores, el doctor Ramírez, notó mi trabajo en un proyecto sobre inteligencia artificial. Me llamó después de clase y me dijo que tenía potencial para un programa de investigación que estaba empezando. Era una oportunidad increíble, trabajar con él en un laboratorio, publicar artículos, incluso postular a una maestría con una beca. No lo podía creer. Por primera vez, alguien veía mi esfuerzo, no solo el brillo falso de Alex, pero no todo era perfecto. A veces, me despertaba en la noche, pensando en mi familia. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al cortar contacto. Una parte de mí sentía culpa, aunque sabía que no debía. Ellos habían elegido a Alex una y otra vez, incluso cuando significaba hacerme daño. Mi abuela me recordaba eso cada vez que dudaba. Mateo, tú no eres responsable de sus errores, me dijo una vez, mientras tomábamos café en su cocina. Tú mereces tu propia vida. No dejes que te arrastren de vuelta. Y tenía razón. Pero aún así, no podía evitar preguntarme qué estaba pasando con ellos. Un día, recibí un correo de mi madre. Era corto, casi frío. Decía que habían perdido la casa y que estaban viviendo en un apartamento pequeño. Alex estaba trabajando en algo nuevo, pero no dio detalles. Terminaba pidiéndome que reconsiderara lo del dinero. Es por la familia, escribió. Lo leí y lo borré. No respondí. Una noche, mientras estudiaba con Carla y Diego, me contaron un rumor que habían escuchado.
Alguien en la ciudad había visto a Alex discutiendo con unos tipos en un estacionamiento. No sabían más, pero no sonaba bien. Sentí una mezcla de preocupación y alivio. Preocupación porque, a pesar de todo, era mi hermano. Alivio porque ya no era mi problema, mi vida seguía adelante. Me mudé por completo al apartamento, y mi abuela me visitaba a veces, trayendo comida casera que me duraba días. Empecé a trabajar en el proyecto con el doctor Ramírez, y cada día sentía que estaba más cerca de mi sueño. Pero también sabía que esto no había terminado. Mi familia no iba a rendirse tan fácil, y Alex, con su historial, probablemente estaba metido en algo peor de lo que imaginaba. No sabía cuándo ni cómo, pero algo me decía que volvería a escuchar de ellos. Por ahora, me enfocaba en lo mío. Tenía mi apartamento, mis amigos, mi abuela y un futuro que, por primera vez, sentía que podía construir yo mismo. Pero en el fondo, siempre estaba listo, esperando el próximo golpe. Los meses siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Mi vida había cambiado tanto que a veces me costaba creerlo. Me levantaba cada mañana en mi pequeño apartamento, hacía café y estudiaba hasta tarde. Carla y Diego se habían convertido en mi familia elegida. Nos pasábamos horas discutiendo proyectos, riendo en la cafetería del campus o viendo películas malas en mi sofá. El proyecto con el doctor Ramírez iba viento en popa. Había presentado mi primera ponencia en una conferencia local sobre inteligencia artificial y el equipo estaba hablando de publicar un artículo. Por primera vez, sentía que estaba dejando una marca, que mi trabajo valía algo, pero no podía bajar la guardia. Sabía que mi familia no iba a desaparecer tan fácilmente. Mi abuela me mantenía al tanto, mis padres estaban furiosos porque ella les había cortado toda ayuda financiera. Alex, según rumores, estaba cada vez más metido en problemas. Sofía me escribía de vez en cuando, contándome pedazos de la historia. Al parecer, Alex había pedido más préstamos para salvar su aplicación, pero todo se estaba derrumbando. Una parte de mí quería ignorarlo, pero otra no podía evitar preocuparse. No por él, exactamente, sino por el desastre que dejaba a su paso. Una tarde, mientras salía de una clase, vi a Sofía esperándome en el campus. Estaba nerviosa, mirando a todos lados como si temiera que alguien la viera. Me acerqué, y ella fue directa al grano. Mateo, Alex está en problemas grandes, dijo, bajando la voz. Debe dinero a unas personas que no son buenas. Anoche lo vi discutiendo con ellos en un bar. Creo que está desesperado. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque tus padres están diciendo que tú tienes la culpa. Que si hubieras dado el dinero, nada de esto estaría pasando. Quieren buscarte, Mateo. No sé qué planean, pero no es bueno. Le agradecí por avisarme, pero le dije que no quería involucrarme. Sofía, lamento que estés en medio de esto, pero no es mi responsabilidad. Alex hizo sus elecciones, ella sintió, con los ojos vidriosos. Lo sé. Solo, ten cuidado, ¿sí? Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo mi familia seguía intentando arrastrarme a su caos. Llamé a mi abuela y le conté lo que Sofía me había dicho. Ella no se sorprendió. Ya era hora de que esto explotara, dijo. Alex ha estado viviendo de mentiras toda su vida. Pero tú no vas a pagar por eso. Mañana hablaré con el abogado otra vez. Si tus padres se acercan, tendremos todo listo para protegerte. Los días siguientes los pasé con los nervios de punta. Cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que eran ellos. Pero no pasó nada. Por un tiempo, todo estuvo tranquilo. Me enfoqué en mis clases, en el proyecto de investigación y en mis amigos. Carla me convenció de unirme a un club de programación y Diego me arrastró a un partido de fútbol amateur los fines de semana. Era una vida sencilla, pero era mía. Entonces, una mañana, todo cambió. Estaba en mi apartamento, revisando correos, cuando alguien tocó la puerta. No esperaba a nadie, así que me acerqué con cuidado. Miré por la mirilla y vi a mi madre. Mi corazón se aceleró. No abrí. Mateo, sé que estás ahí, dijo, golpeando la puerta. Por favor, ábreme.
Necesitamos hablar, no respondí. Me quedé quieto, esperando que se fuera. Pero siguió hablando, su voz temblorosa. Alex está en la cárcel, dijo. Lo arrestaron anoche. Fraude, deudas, no sé todos los detalles. Pero estamos en la ruina, Mateo. Perdimos todo. Por favor, ayúdanos, sentí una punzada de culpa, pero también rabia. ¿Cómo se atrevía a pedirme ayuda después de todo? Me alejé de la puerta y llamé a mi abuela. Ella me dijo que no abriera, que no respondiera, que ella se encargaría. Media hora después, mi madre se fue. No volví a saber de ella ese día. Más tarde, mi abuela me explicó lo que había pasado. Alex había falsificado documentos para conseguir más préstamos, pero esta vez lo atraparon. Los acreedores, hartos de sus promesas vacías, lo denunciaron. Mis padres, que habían puesto la casa como garantía para uno de sus préstamos, lo perdieron todo. Ahora vivían en un apartamento alquilado, apenas sobreviviendo. Una parte de mí sintió lástima, pero otra estaba harta. Ellos habían elegido esto. Habían elegido a Alex una y otra vez, incluso cuando sabían que estaba mal. No te sientas culpable, Mateo, me dijo mi abuela esa noche, mientras cenábamos en su casa. Tú no los pusiste en esa situación. Ellos solo se hundieron, tenía razón, pero no era tan fácil apagar esos pensamientos. Decidí enfocarme en lo que podía controlar, mi vida. Terminé mi último semestre con las mejores notas de mi clase. El doctor Ramírez me recomendó para una beca de maestría en una universidad prestigiosa. Era un programa de 2 años, con un enfoque en inteligencia artificial y machine learning, justo lo que siempre había querido. Acepté sin dudarlo, usando el fondo para cubrir la matrícula y los gastos. También conseguí un trabajo a medio tiempo en el laboratorio de la universidad, ayudando con proyectos de investigación. No era mucho dinero, pero me permitía ahorrar y sentirme útil. Carla y Diego celebraron conmigo cuando me aceptaron en la maestría. Hicimos una pequeña fiesta en mi apartamento, con pizza y música. Mi abuela vino, trayendo un pastel casero. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Un día, mientras trabajaba en el laboratorio, recibí un correo inesperado. Era de una empresa de tecnología que había visto mi ponencia en la conferencia. Me ofrecían una pasantía para el verano, con la posibilidad de un trabajo fijo después de graduarme. No podía creerlo. Llamé a mi abuela, emocionado, y ella se rió. Te dije que lo lograrías, Mateo, dijo. Esto es solo el comienzo. Acepté la pasantía, y los meses siguientes fueron los mejores de mi vida. Trabajé en proyectos increíbles, aprendí más de lo que nunca imaginé y conocí a gente que me inspiraba. La empresa me ofreció un contrato permanente antes de que terminara la pasantía, y lo firmé sin pensarlo. Era un sueldo decente, suficiente para vivir bien y seguir ahorrando. Por primera vez, no dependía de nadie. Un año después, mi vida era irreconocible. Estaba en mi primer año de maestría, trabajando en la empresa, viviendo en un apartamento más grande que compartía con Diego. Carla se había mudado a otra ciudad por trabajo, pero seguíamos en contacto, planeando vernos en las vacaciones. Mi abuela seguía siendo mi roca, llamándome cada semana para asegurarse de que estuviera bien. De mi familia, no supe mucho más. Sofía me escribió una vez para decirme que había terminado con Alex y se había mudado lejos. No la culpé. Mis padres me enviaron un par de correos más, pidiendo dinero o intentando culparme por sus problemas. Los ignoré. Mi abuela me dijo que habían encontrado trabajos mal pagados y que apenas sobrevivían. Alex, según ella, seguía en la cárcel, enfrentando más cargos por fraude. No sentí satisfacción, pero tampoco lástima. Ellos habían elegido su camino. Una tarde, mientras caminaba por el campus con un café en la mano, me detuve a mirar el cielo. Era un día claro, con el sol brillando. Pensé en todo lo que había pasado, la traición, el escape, los meses de miedo. Pero también pensé en lo que había ganado, amigos, una carrera, una vida que yo había construido. No era perfecta, pero era mía. Miré mi teléfono y vi un mensaje de mi abuela, orgullosa de ti, Mateo. Siempre lo estuve. Sonreí y guardé el teléfono.
No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez, no tenía miedo de enfrentarlo.